¿Te dijeron durante una ecografía que tienes la placenta baja? Si fue así, probablemente aparecieron muchas preguntas. En este video de Mundo Obstetra te explicaré de manera clara qué es una placenta baja, cuál es la diferencia con la placenta previa, por qué puede aparecer, cómo se diagnostica, qué ocurre durante el embarazo, cuáles son sus principales riesgos y cómo se decide la vía del nacimiento. También hablaremos de algo muy importante: qué hacer si aparece sangrado durante el segundo trimestre del embarazo. Así que quédate hasta el final, porque entender la posición de la placenta puede ayudarte a interpretar mejor tu ecografía y a reconocer cuándo necesitas atención médica. ¿Qué es la placenta? Antes de hablar de placenta baja, tenemos que entender qué es la placenta. La placenta es un órgano temporal que se desarrolla durante el embarazo y que cumple funciones fundamentales para el crecimiento y desarrollo del bebé. A través de la placenta se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre la madre y el feto. Además, la placenta produce hormonas indispensables para mantener el embarazo. Normalmente, la placenta se implanta en la parte superior o lateral del útero, pero en algunas gestaciones se encuentra ubicada en la parte inferior del útero, cerca del cuello uterino. Y es aquí donde aparece el concepto de placenta baja. ¿Qué significa tener una placenta baja? Actualmente, la posición de la placenta se describe principalmente utilizando su relación con el orificio cervical interno, es decir, la abertura interna del cuello uterino. Según la clasificación actualizada del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, después de las 16 semanas, si la placenta cubre parcial o completamente el orificio cervical interno, hablamos de placenta previa. En cambio, si la placenta no cubre el orificio, pero su borde se encuentra a menos de 20 milímetros o 2 centímetros del orificio cervical interno, hablamos de placenta baja. Y cuando el borde placentario se encuentra a 20 milímetros o más del orificio cervical interno, ya no se considera placenta baja según esta clasificación. Por eso, no debemos utilizar los términos placenta baja y placenta previa como si fueran exactamente lo mismo. Son situaciones relacionadas, pero no idénticas. ¿Por qué se produce una placenta baja? La causa exacta por la que una placenta se implanta en una zona determinada del útero no siempre puede identificarse. Sin embargo, existen factores que aumentan la probabilidad de placenta previa o placenta baja. Entre ellos se encuentran los antecedentes de cesárea. El riesgo aumenta conforme aumenta el número de cesáreas previas. También se ha relacionado con otros procedimientos o lesiones del útero. Por ejemplo, algunos procedimientos quirúrgicos uterinos, como el legrado, la miomectomía o determinadas cirugías intrauterinas. Otro factor asociado es la utilización de técnicas de reproducción asistida. Y también se ha descrito una asociación con el tabaquismo materno. Es importante aclarar algo: tener alguno de estos factores de riesgo no significa que necesariamente tendrás placenta previa o placenta baja. Son factores que aumentan la probabilidad, pero no determinan por sí solos el resultado. ¿Cómo se descubre una placenta baja? En muchas ocasiones, la placenta baja no produce ningún síntoma. La mujer puede sentirse completamente bien y descubrirlo durante una ecografía rutinaria. La localización de la placenta forma parte de la evaluación ecográfica del segundo trimestre. La guía actual del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos recomienda valorar la localización placentaria durante la ecografía de anatomía fetal
realizada aproximadamente entre las 18 y 20 semanas de gestación. Y aquí aparece una situación que puede generar mucha preocupación. Una mujer puede recibir un informe alrededor de las 20 semanas que diga placenta baja y pensar inmediatamente voy a necesitar una cesárea, pero no necesariamente. Y ahora te explico por qué. ¿La placenta puede subir? Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes y la respuesta es sí. Una placenta que está baja durante el segundo trimestre puede dejar de estar baja conforme avanza el embarazo. Pero existe una aclaración importante. La placenta no necesariamente sube, literalmente como si se desplazara por el útero. Lo que ocurre es que, conforme el útero crece y se desarrolla el segmento uterino inferior, cambia la relación entre la placenta y el cuello uterino. Además, la placenta tiende a desarrollarse hacia zonas con mejores condiciones de irrigación. Este fenómeno se conoce como tropotropismo. Por eso, muchas placentas identificadas como bajas durante la ecografía del segundo trimestre dejan de estar cerca del cuello uterino al final del embarazo. De hecho, la mayoría de los casos diagnosticados tempranamente no persisten hasta el momento del parto. Por esta razón, un diagnóstico de placenta baja alrededor de las 20 semanas no significa automáticamente que el embarazo terminará en cesárea. ¿Cuándo se repite la ecografía? Si durante la ecografía del segundo trimestre se observa que la placenta está baja o cubre el orificio cervical interno, se necesita seguimiento. La guía actual recomienda una nueva evaluación ecográfica alrededor de las 32 semanas. Esta evaluación debe incluir, cuando sea necesario, una ecografía transvaginal realizada por personal con experiencia. Si la placenta continúa baja o cubriendo el cuello uterino, puede ser necesaria una nueva evaluación alrededor de las 36 semanas para planificar la vía y el momento del nacimiento. Por eso, si tienes una placenta baja a mitad del embarazo, lo más importante no es entrar en pánico. Lo importante es hacer el seguimiento indicado. ¿La ecografía transvaginal es segura? Esta es otra preocupación frecuente. Muchas mujeres piensan, si tengo la placenta baja, ¿una ecografía transvaginal puede provocar sangrado? La evidencia y las recomendaciones actuales indican que la ecografía transvaginal puede utilizarse de manera segura para evaluar la relación entre la placenta y el cuello uterino. De hecho, es una herramienta muy importante para determinar con precisión la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno. Por eso, si tu obstetra o médico indica una ecografía transvaginal para localizar la placenta, no significa que el procedimiento vaya a desprenderla. Es un examen diagnóstico y realizado de la manera correcta es totalmente seguro. ¿Qué pasa si la placenta sigue baja? Aquí es donde la situación empieza a ser más importante. Si al final del embarazo la placenta continúa cubriendo el orificio cervical interno, estamos ante una placenta previa persistente. Esto puede impedir que el bebé atraviese normalmente el canal de parto. Además, la placenta previa está asociada con un riesgo importante de hemorragia durante la segunda mitad del embarazo y alrededor del nacimiento. Por eso, requiere una planificación obstétrica cuidadosa. ¿Cuál es el síntoma más característico? Uno de los signos clásicos de placenta previa es el sangrado vaginal indoloro durante la segunda mitad del embarazo. Puede aparecer de manera espontánea.
También puede presentarse después de tener relaciones sexuales o asociarse al inicio de trabajo de parto. Pero atención, no todo sangrado durante el embarazo significa placenta previa. Existen muchas otras causas de sangrado. Por eso, cualquier sangrado vaginal durante la segunda mitad del embarazo debe ser evaluado por un profesional de salud. Y especialmente si el sangrado es abundante, recurrente o está acompañado de dolor, contracciones, mareos, debilidad o alteraciones en los movimientos fetales. ¿Por qué la placenta previa puede producir hemorragia? Para entenderlo, imaginemos la parte inferior del útero. Durante las últimas semanas del embarazo, el segmento uterino inferior se desarrolla y el cuello uterino comienza a modificarse. Si la placenta está implantada sobre el cuello uterino o muy cerca de él, estos cambios pueden generar separación de parte de la interfaz entre la placenta y el útero, y esto puede provocar sangrado. El problema es que la hemorragia puede ser significativa. Por eso, una placenta previa no debe considerarse simplemente como una placenta ubicada abajo. Es una condición obstétrica que puede asociarse a hemorragia materna significativa y parto prematuro. Una advertencia muy importante: el tacto vaginal. Si existe sospecha de placenta previa, especialmente en una gestante con sangrado, no se debe realizar un tacto vaginal sin haber establecido previamente la localización placentaria, porque podría desencadenar una hemorragia importante. En cambio, la ecografía transvaginal es segura y puede utilizarse para determinar la localización de la placenta. Por eso, ante una gestante con sangrado en la segunda mitad del embarazo, la evaluación de la placenta es fundamental. ¿Tener placenta baja significa que debo guardar reposo absoluto? No necesariamente, y esto es uno de los mitos más frecuentes. Una placenta baja no significa automáticamente que la mujer tenga que permanecer todo el día acostada. Las recomendaciones deben individualizarse según la presencia o ausencia de sangrado, la edad gestacional, la distancia de la placenta respecto al cuello uterino, los antecedentes obstétricos, el estado materno y fetal y otros factores clínicos. No existe evidencia suficiente para recomendar de forma rutinaria el reposo absoluto como estrategia para prevenir la hemorragia por placenta previa. Por eso, no debemos indicar restricciones de manera automática. El manejo debe ser individualizado por el equipo que controla el embarazo. ¿Y puedo tener relaciones sexuales? Esta pregunta también es muy frecuente. La respuesta no es exactamente igual para todas las gestantes. Si existe placenta previa o placenta baja, especialmente si ya ha habido episodios de sangrado, el equipo obstétrico puede recomendar evitar las relaciones sexuales u otras actividades que puedan favorecer el sangrado. La indicación debe individualizarse. Por eso, si te han diagnosticado una placenta baja, no es recomendable asumir por cuenta propia que todas las actividades son seguras o que todas están prohibidas. Lo correcto es consultar específicamente cuál es la recomendación para tu caso. ¿Y qué pasa con el ejercicio? Tampoco existe una única respuesta para todas las mujeres. Una gestante asintomática con una placenta baja detectada durante el segundo trimestre no necesariamente necesita permanecer inmóvil. Sin embargo, cuando existe sangrado, contracciones, placenta previa persistente u otras complicaciones, el equipo obstétrico puede establecer restricciones específicas.
Por eso, la recomendación debe basarse en la situación clínica individual. ¿Placenta baja significa cesárea? Aquí tenemos que diferenciar dos situaciones. Primera, placenta previa persistente, es decir, la placenta cubre el orificio cervical interno. En este escenario, generalmente el nacimiento se realiza mediante cesárea, porque la placenta se encuentra en el trayecto de salida del bebé. Segunda, placenta baja, donde la placenta está cerca del cuello pero no lo cubre. En este caso, la decisión puede ser más compleja. La distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno, medida mediante ecografía, especialmente transvaginal, ayuda a planificar la vía del nacimiento. Cuando el borde placentario está a 20 milímetros o más del orificio cervical interno, al finalizar el embarazo, la placenta ya no se considera baja, según la clasificación utilizada por la guía actual. Cuando permanece a menos de 20 milímetros, la decisión debe individualizarse, considerando la distancia exacta, el aspecto ecográfico, los antecedentes de sangrado y las condiciones maternas y fetales. No debemos convertir un único número en una regla absoluta para todas las pacientes. ¿Y cuándo se realiza la cesárea en placenta previa? Cuando existe placenta previa persistente, el nacimiento suele planificarse antes de las 39 semanas porque existe una indicación obstétrica para finalizar el embarazo. La guía actualizada del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos señala que, en los casos no complicados, el momento del nacimiento debe individualizarse según los síntomas y que el parto planificado debe considerarse no más allá de las 37 semanas y 6 días. La fecha exacta puede cambiar si existen episodios de hemorragia, trabajo de parto, compromiso materna o fetal u otras complicaciones. Esto es importante. No se debe esperar automáticamente hasta las 39 semanas cuando existe una indicación obstétrica para un nacimiento más temprano. Las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también reconoce la placenta previa como una indicación médica para considerar un nacimiento antes de las 39 semanas. ¿Por qué es tan importante planificar el parto? Porque el nacimiento de una mujer con placenta previa puede asociarse con una hemorragia obstétrica importante. Por eso, cuando existe placenta previa persistente, el nacimiento debe planificarse en un establecimiento que tenga capacidad para responder rápidamente ante una hemorragia. Esto incluye disponibilidad de sangre y componentes sanguíneos, personal capacitado y capacidad para realizar una cesárea y manejar una hemorragia obstétrica grave. La planificación no significa que necesariamente ocurrirá una complicación. Significa estar preparados para actuar rápidamente si ocurre. ¿Qué debe hacer una mujer con placenta baja? Si durante tu ecografía te informaron que tienes placenta baja, lo primero es mantener la calma. No significa automáticamente que tu embarazo esté en peligro. Tampoco significa automáticamente que necesitarás una cesárea. Lo importante es conocer cuántas semanas de embarazo tienes, cuál es la distancia exacta entre la placenta y el orificio cervical interno, la placenta cubre el cuello uterino o simplemente está cerca, si has tenido sangrado, si hay antecedentes de cesárea o cirugía uterina, si existe algún hallazgo adicional en la ecografía y sobre todo, cuándo está indicado el próximo control ecográfico. ¿Cuándo debo acudir urgentemente al hospital? Esta parte es especialmente importante si estás embarazada y tienes diagnóstico de placenta baja o placenta previa. Debes buscar atención médica inmediatamente ante sangrado vaginal, dolor abdominal intenso,
contracciones regulares, mareo o sensación de desmayo, debilidad intensa, palpitaciones, pérdida de líquido o disminución de los movimientos del bebé. No esperes a que el sangrado desaparezca por sí solo y no intentes realizar un autodiagnóstico desde casa. Una hemorragia durante el embarazo puede convertirse rápidamente en una emergencia obstétrica. Y 5 cosas que debes recordar. Vamos a resumir todo lo que hemos explicado. Primero, placenta baja y placenta previa no son exactamente lo mismo. La placenta previa cubre el orificio cervical interno. La placenta baja se encuentra cerca de él, pero sin cubrirlo. Segundo, la placenta baja diagnosticada durante el segundo trimestre puede dejar de estar baja al final del embarazo. Por eso es fundamental realizar el seguimiento ecográfico. Tercero, la ecografía transvaginal es una herramienta segura y muy útil para medir la distancia entre la placenta y el cuello uterino. Cuarto, la placenta previa persistente puede producir hemorragias importantes y generalmente requiere una cesárea planificada. Y quinto, cualquier sangrado durante la segunda mitad del embarazo requiere evaluación médica. Así que si durante una ecografía te dijeron tienes placenta baja, no pienses inmediatamente que algo malo va a suceder. En muchos casos, especialmente cuando el diagnóstico se realiza durante el segundo trimestre, la placenta deja de estar cerca del cuello uterino conforme avanza el embarazo. Pero tampoco debemos ignorar el diagnóstico. La clave está en el seguimiento adecuado, la medición de la distancia respecto al orificio cervical interno y la evaluación de los factores de riesgo. Y recuerda, la placenta previa persistente requiere una planificación obstétrica cuidadosa debido al riesgo de hemorragia. Si presentas sangrado vaginal durante el embarazo, no esperes a que desaparezca. Acude a un establecimiento de salud para ser evaluada. Espero que este video te haya ayudado a comprender qué significa realmente tener una placenta baja durante el embarazo. Si te pareció útil, puedes darle me gusta, suscribirte a Mundo Obstetra y activar la campanita para recibir nuevos videos sobre embarazo, parto, puerperio y salud de la mujer. Y si conoces a una gestante a quien le han diagnosticado placenta baja, comparte este video con ella. Recuerda, la información adecuada también forma parte del cuidado durante el embarazo. Nos vemos en el próximo video de Mundo Obstetra.